Vamos a hablar de humanización. Están también Luisa Fernanda e Isabel Roland. Les voy a pedir a las dos técnicamente si se pueden acercar a donde está ahí el telón para que les vayan poniendo el micrófono mientras yo presento a nuestro siguiente invitado, al que yo conocí en 2016 en una ceremonia de premios, Albert Llobel, en Barcelona. Allí recibió uno de sus premios a un proyecto de humanización en las unidades de cuidados intensivos. Desde entonces hasta ahora no ha parado de hablar de ello. Él quiere que le presente como médico intensivista, presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad, un tipo normal que un día tuvo una buena idea. Actualmente está trabajando en la UCI del Hospital Universitario de Jaén y además es un tipo excelente al que yo estimo mucho. Con todos ustedes el doctor Gabriel Heras. Bienvenido y te escuchamos. Ahora que no se puede tocar a la gente, qué gusto, ¿no? Volver a tocar y quitarnos la mascarilla. Bueno, muchas gracias al foro. Es un auténtico honor, de verdad, y un placer estar donde tengo que estar hoy. Realmente hoy también estamos presentando nuestro Congreso Internacional de Humanización de la Asistencia Sanitaria, que está empezando ahora también en Madrid, pero desde luego cuando recibí la invitación del foro, pues no tenía duda de que este es el lugar donde teníamos que empezar hoy el día, ¿no? Bueno, como me ha presentado Ángel, tengo el honor también de presentarles la Fundación para la Humanización de la Sanidad, que tiene el objetivo ambicioso de transformar la realidad en el ámbito de la salud. Vamos a ir hablando sobre muchos conceptos durante estos 20 minutillos y, bueno, es una declaración de intenciones. Apostamos por un modelo de salud centrado en la dignidad de las personas. Y eso incluye a todos los protagonistas que estamos día a día transitando de una u otra manera por el sistema sanitario, ¿no? Los pacientes, las familias y los profesionales. Bueno, vamos a hablar de humanización, luego estaremos discutiendo sobre la virtud del término o no. Y tiene mucho que ver la humanización para mí con dos cosas. Primero con la acción. Hablar de humanización, como decía Pablo Picasso, es hacer cosas, ¿no? No solo es el mundo de las ideas, sino realmente si queremos transformar la realidad tenemos que ejecutar esas buenas ideas que tenemos, por un lado. Y bueno, pues hace unos años, concretamente en el 2014, después de una profunda crisis personal, antes he hablado de depresión y en el trabajo del sistema sanitario, también, bueno, pues juntamos un grupo inicial de personas, ahí ven hombres, ven mujeres, ven profesionales sanitarios, pero también hay familias y también hay pacientes, además hay profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares, etcétera, pero también hay otros profesionales, arquitectos, ingenieros, diseñadores, informáticos, pues que pensamos que el sistema tiene un grave error de diseño. El sistema está centrado para resolver problemas que hemos llamado de forma arbitraria enfermedades. Y siempre cuento el ejemplo de mi madre, que es diabética y lleva 40 años solo tomando una pastilla. Y yo todos los días en las unidades de cuidados intensivos veo pacientes diabéticos, que hemos llamado diabéticos de forma arbitraria, pues que le falta una pierna o que necesitan diálisis, ¿no? Entonces, realmente creo que tenemos que enfocarnos en existen las personas, ¿no? Y la expresión de las enfermedades en las personas concretamente, ¿no? Y bueno, ese grave error de diseño tiene unas consecuencias brutales en todos nosotros. Entonces, tenemos que entre todos cambiar el sistema, ¿no? Y esto es lo que yo les vengo a proponer, ¿no? El proyecto que empezó en el 2014, va a hacer casi 10 años, fue progresivamente, empezó en las unidades de cuidados intensivos, ya les cuento el porqué. Y bueno, empezó a recibir diferentes avales de sociedades científicas prácticamente de toda España, América Latina, incluso la Sociedad Americana de Cuidados Intensivos, colegios de enfermería, y bueno, pues la gente pensó que esto era una muy buena idea, ¿no? Y si se fijan, y esto tiene que ver con otro concepto que ahora les voy a contar, no tenemos primos y familia en todos lados, ¿no? Tenemos una idea que empieza en España y que se extiende de forma progresiva por todas partes del mundo. Básicamente, ¿por qué? Porque da igual que estés en Estados Unidos, en Argentina, en Marruecos, en Australia, todos tenemos los mismos problemas independientemente de la parte del mundo donde estemos. Tú escuchas a los pacientes de una parte del mundo, cuentan lo mismo que los profesionales, que las familias, ¿no? Entonces, claramente algo hay que hacer, porque si no, estamos todo el rato todos enfadados, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con algo que ha pasado en la pandemia, que es el concepto de la humanidad compartida.
Todos somos personas, estamos interrelacionados y lo que parecía que pasaba en una parte del mundo que no nos hacía mucha cuenta en su momento, a finales de 2019 en China, pues se fue extendiendo por todas partes del mundo y tan importante es lo que pasa en un lado como en otro, ¿no? O sea, realmente somos todos personas que estamos interconectados y por tanto tenemos que intentar diseñar y trabajar entre todos por el sistema sanitario que realmente merecemos, ¿no? Y esto también tiene que ver con la pandemia o no, porque yo no sé cómo es su vida habitualmente, pero la mía es como abajo. No es que la pandemia haya cambiado esa línea recta en la que se convierte nuestro día a día. Todos tenemos dificultades, problemas, enfermedades y realmente yo creo que es hora de pasar página y centrarnos en lo que realmente importa, ¿no? Bueno, primera pregunta del millón, ¿se puede humanizar lo humano? Bueno, si cualquier... Voy a hacer un ejercicio de imaginación ahora. Imagínense que a cualquier centro de salud, hospital, cualquier parte del mundo, ahora llegara un extraterrestre, ¿no? Y se pusiera en el hall del hospital y sacara así un periscopio. Básicamente, ¿qué vería? Pues vería gente enfadada, ¿no? Vería a los pacientes que siempre nos estamos quejando, se están quejando de que nadie les hace caso. Esto es así. A las familias diría hasta que probablemente ni las vería, porque las hemos relegado a donde pone no pasar. Y fíjense si el binomio paciente-familia es fundamental, ¿no? Y luego los profesionales también estamos como estamos. Pues falta de ratios de personal, dificultad en las condiciones de trabajo, contratos inestables. Bueno, entonces, claro, efectivamente el extraterrestre saca el periscopio y dice, sí, estos deben ser de la especie humana, porque tienen brazos, tienen piernas, pero realmente se comportan de forma humana. Esa es la primera reflexión, ¿no?, que les quiero dejar. Paradójicamente, los hospitales, y por mucha comedura decirlo, son lugares muy poco hospitalarios para las personas, ¿no? Y de hecho, el problema es que en un sitio altamente tecnificado, como puede ser esta unidad de cuidados intensivos, referencia a nivel nacional en España, que está concretamente en Madrid, si centramos todo lo que pasa en las enfermedades, cometemos ese grave error en el sistema sanitario, ¿no?, que es olvidarnos de la persona que sufre la enfermedad. Y esto genera mucha incertidumbre a todos los que usan el sistema y realmente tampoco puede ser que, depende del estado de ánimo del profesional de turno, uno sea bien atendido o tenga una buena atención estrictamente en lo técnico, que yo creo que eso está fuera de duda, ¿no?, en la sanidad, pero también tiene que tener una buena atención en las cosas que no son técnicas y que son realmente las que generan esa sensación de satisfacción o de insatisfacción de los usuarios, ¿no? Y esto no puede ser una cosa que dependa del código postal de la gente, ¿no?, porque yo creo que impuestos todo el mundo pagamos los mismos, entiendo. Y además también tiene que saber que antes de la pandemia el 50% de los profesionales sanitarios estaban quemados, tenían desgaste profesional. Ahora las cifras ya rondan el 80%. Así que entre ustedes y nosotros convendrán que también ustedes nos tienen que cuidar a nosotros, ¿no?, porque si no es imposible que un profesional que esté mal dé buenos cuidados a la gente que tiene que atender, ¿no?, y a los pacientes y a las familias. Bueno, esto también tiene mucho que ver con la humanización. No sé si se han fijado, probablemente no se han fijado porque es invisible, pero en todos los hospitales del mundo hay una puerta justo que está en el hall del hospital a la entrada, que es como las cámaras del aeropuerto, ¿no?, a las que tienes que atravesar, que nosotros la hemos llamado de la cámara de despersonalización. Es decir, uno va al hospital pues, con su manera de ser, con su familia, su idiosincrasia, sus ideas, su equipo de fútbol y atraviesa esa puerta que es invisible y automáticamente se convierte en un paciente. Y a partir de ahí todo el sistema le trata igual a todos los pacientes. Un grave error del sistema sanitario, ¿no? Entonces, primera reflexión es si realmente nosotros cuidamos en serio o cuidamos en serie a las personas. Y esto es otra cosa que tenemos que cambiar, ¿no? Porque también lo que se ha demostrado es que la gente que cuida en serio y no en serie, esos profesionales están más satisfechos porque también la humanización está ligado al concepto de felicidad. ¿Por qué los profesionales elegimos este trabajo, que no hay quien lo aguante, por otro lado, si no nos gusta? Entonces tenemos que volver a conectar esa vocación inicial con lo que sentimos, que soñábamos cuando estudiábamos medicina, enfermería, psicología, lo que sea, para dar los mejores resultados en salud.
Bueno, esto es, por así decirlo, mi oficina, una unidad de cuidados intensivos, un espacio que si yo les preguntara a todos ustedes dirían miedo, soledad, muerte, tristeza, pena, aunque por otro lado el 90% de la gente que entra en cuidados intensivos en España sobrevive. O sea, hacemos muy bien nuestro trabajo. Y otro de los debates es si realmente la tecnología pues, puede influir en esa deshumanización, ¿no? Y luego, si quieren, podemos hablar de esto, ¿no? Yo le enseño esta pantalla a mi hermana, que es publicista, y dice, pues muy bien, qué bonito, qué colores, ¿no? Pero todos los profesionales sanitarios sabemos que o con esa persona hacemos algo o probablemente se muera, ¿no? Así de fácil y sencillo. Así que la tecnología, a nosotros nos encanta la tecnología, nos encantan los aparatos porque nos sirven para ayudar a las personas, pero, ojo, ¿no? Que son pruebas complementarias, complementan a lo que está pasando realmente en realidad, ¿no? Quizás en ratio de personal, con respecto a los años 50, hemos perdido algo. Como pueden ver, ahora ya nadie plantearía tener tantas enfermeras alrededor de un solo paciente. Pero bueno, la realidad es que falla el corazón, ponemos un aparato, falla los riñones, ponemos otro aparato, falla los pulmones, ponemos otro aparato, máquinas, bombas, medicación. Y si se fijan en el centro de la imagen, que no es fácil, en el centro hay una persona. Y claro, podemos estar seducidos por la tecnología y perder realmente al protagonista de la historia. Los hospitales no están diseñados para la mirada horizontal, que es la mirada del protagonista, que es la mirada del experto. Muchos compañeros se enfadan cuando digo esto, pero esto es así. ¿Quién es el experto en medicina? Pues el que tiene la experiencia. O sea, nosotros somos técnicos, hemos estudiado muchos años, sabemos mucho, hemos dedicado mucho tiempo al estudio, pero realmente uno no entiende realmente lo que pasa en cualquier parte del hospital o en centro de atención primaria, donde sea, hasta que no tiene la experiencia. Y mucha gente se acerca a la humanización cuando tiene la experiencia, es decir, cuando está o tumbado o al otro lado de la puerta esperando que le den noticias, 6 o 7 horas, ¿no? O puede pasar en los servicios de urgencia o en cualquier lado del hospital. Esto se ve todos los días, ¿no? Quizás hay veces que la tecnología gana la partida y se nos olvida que debajo de todo eso hay personas, ¿no? Ahora que se habla mucho de inteligencia artificial y todas estas cosas, bueno, vamos a ver si recuperamos la tecnología a punta humana, que es algo que muchas veces no usamos, que todos llevamos dentro, pero que por supuesto hay que potenciar, ¿no? Y estoy hablando de la escucha activa, de sentarse, del tiempo, del tacto, de la mirada, de los silencios, que son fundamentales y son importantes y ustedes bien lo saben. Bueno, pues hace muchos años, hace 9 años, pensamos, si estos locos de cuidados intensivos ponen a las personas en el centro del sistema y hacen unas recomendaciones sobre el trato humanizado, ¿qué pasará? Pues que el resto de la gente nos tendrá que copiar, ¿no? Tendrá que copiar los pediatras, los cirujanos, los oncólogos, todo el mundo tendrá que copiar, ¿no? Y hacer el objetivo del proyecto UCI inicialmente y lo que es ahora la fundación, que es transformar la realidad. No buscamos otra cosa que cambiar las cosas, porque es que si no, vamos a estar, como decía el extraterrestre, ¿no? 8 horas al día, 10 horas al día enfadados, pues uno se convierte en un maestro del enfado. Y esto no nos va bien, seguro, a ninguno. Entonces, como somos un proyecto de investigación, le planteamos a la gente una pregunta muy sencilla. A mucha gente, tantas como 10.000 personas, ¿no? Entre pacientes, familias y profesionales, les dijimos, oye, si tú pudieras elegir, ¿cómo sería la unidad de cuidados intensivos ideal? Algo así de sencillo. Y entonces hicimos un profundo ejercicio de escucha y lo primero que hicimos fue escuchar a los expertos, ¿no? A los pacientes. Y los pacientes nos dieron la palabra mágica. Y traigo aquí, y es un homenaje a Raquel Nieto. La dignidad. Yo perdí mi dignidad, claro. Yo no tenía dignidad. No tenía instrumentos para que mi dignidad estaba en manos de los otros, de los enfermeros, los auxiliares, los médicos, mi familia, los visitantes, los que estaban por allí. Eran los que socialmente nos tendríamos que educar para eso, para estos momentos en que el individuo no puede por sí mismo hacer nada. También la dignidad, yo en ese momento se la di al que tenía enfrente, a los que tenía enfrente. Y bueno, ellos hicieron algunos muy bien, otros regular y otros no saben lo que es la dignidad. Dejas en paz, Raquel. Bueno,
Básicamente esta es la diapositiva más importante que nos ha llevado los últimos 10 años a trabajar con esta pasión que nos caracteriza sobre la atención centrada a la persona, ¿no? Le preguntamos a la gente cómo serían las UCIs y la gente dijo todo esto, ¿no? Vamos a repensar el sistema, vamos a poner realmente a las personas en el centro del sistema y vamos a flexibilizar los horarios de visita, vamos a mejorar la comunicación, vamos a asegurar el bienestar del paciente. También la gente quería que se cuidara a los profesionales. Vamos a intentar prevenir todas las secuelas del síndrome de postcuidados intensivos, la estancia en la UCI. También la gente no solo quiere los mejores profesionales, también quiere estar en los mejores espacios posibles, ¿no? Y creo que ya hace 23 años que hemos cambiado de siglo y estamos todavía trabajando y viviendo en hospitales del siglo XX, ¿no? De los años 60 a los años 70, ¿no? Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el proceso de morir, ¿no? Que también hay que meterle mano, por supuesto, ¿no? Es decir, paciente y familia en el centro, el equipo multidisciplinar alrededor, con respeto de roles, el médico, la enfermera, el fisioterapeuta, la trabajadora social, todo el mundo bailando alrededor de los expertos, pacientes y familias, y además esto hay que hacerlo en todo el mundo, ¿no? Da igual que sea España, que sea Argentina, que sea el Uruguay, que sea China, todo el mundo, ¿no? Porque, como decía Albert Joubel, ser paciente es una cuestión de tiempo, ¿no? Y aunque sea por un egoísmo malentendido, también nos va a tocar a todos nosotros ser pacientes o familiares. Así que diseñamos líneas de investigación centradas en los tres protagonistas, pacientes, familias y profesionales, y ya en el año 2016 publicamos el primer libro, Humanizando los cuidados intensivos presente y futuro, centrado en las personas. Participamos de forma muy activa dirigiendo el plan de humanización de la asistencia sanitaria y concretamente la línea de cuidados intensivos de la Comunidad de Madrid. Y claro, empezó a hablarse de la humanización entonces como la moda, ¿no? No sé si es una moda realmente, ¿no? 1984, primer plan del INSALU de humanización, llamativo, a mí me llama mucho la atención que solo se eligieran 14 hospitales. O sea, si tenías suerte y entrabas de esos 14 hospitales, tenías suerte y tenías un trato humanizado. Es un poco surrealista, ¿no? Pero bueno, enseguida se subió mucha gente a este carro, eso está fenomenal, ¿no? Y había muchas comunidades, entidades políticas, autoridades sanitarias que dijeron, oye, en esto de la humanización todos tenemos que trabajar, esto es como la paz en el mundo, nadie puede ir en contra de la paz en el mundo, ¿no? Pero realmente, esto es como la canción, de tanto hablarlo se nos murió el amor, ¿no? Y ha pasado con la humanización esto, por desgracia, ¿no? Y entonces uno tiene la sensación, y no sé si a ustedes les pasa, también igual luego lo podemos hablar, que hay veces que uno dice una cosa, ¿no? y va por las autoridades sanitarias y luego hace otra, ¿no? Y no puede ser que esto sea otra cosa que no sea de interés general y que no sea pues, un arma política. Esto no tiene ningún sentido que sea así, ¿no? De hecho, nos pasaba como al niño este de la película, ¿no? En ocasiones vemos, no muertos, vemos humo, ¿no? Y entonces vimos también, por desgracia, que nació el término de la humanización. Humanización, decía Ignacio Rosell. Bueno, ya sabemos lo que es la humanización, una atención integral, centrada en la persona, ¿no? Perfecto, más digna, más humana. Y la humanización, pues cuando empezamos a ver que detrás de ciertas cosas, pues no hay chicha, solo hay humo o solo hay una voluntad política, ¿no? Así que nosotros dimos un paso más allá y en el 2017 publicamos el primer manual de buenas prácticas en humanización para las unidades de cuidados intensivos, que consta de 160 buenas prácticas que son tangibles y que son como un mapa para que la gente sepa cómo tiene que humanizar. Es decir, esto es un método, ¿no? Porque claro, podemos hablar de la paz en el mundo, pero ¿esto cómo se hace? Y ese manual se ha replicado pues, prácticamente por todo el mundo. Y luego se revisó en 2019 y hay un compromiso del equipo en el que cada 2-3 años se actualice ese manual. O sea, un documento vivo en el que, por supuesto, también participaron los pacientes y siempre estamos abiertos a esa participación y a esa revisión. Dicho de otra manera, pensamos que lo que hay que hacer es cambiar el sistema, cambiar la manera de trabajar, cambiar el modelo de gestión hacia ese cumplimiento en esos estándares de buenas prácticas, ¿no? Incluso firmamos un convenio con AENOR, con la Entidad Nacional de Verificación, para que fueran ellos los que de forma independiente fueran a los hospitales que quisieran certificarse en estas buenas prácticas de humanización y dijeran si realmente la gente cumple lo que dice que cumple, ¿no? Dicho de otra manera,
dónde les gustaría ser atendidos o dónde a los profesionales les gustaría trabajar. ¿En un hospital con la H o sin la H? Yo creo que esto está clarísimo, ¿no? Y de hecho, yo no sé por qué la gente, como dice aquí este señor, se asusta de las nuevas ideas. Si el problema son las viejas ideas. El sistema sanitario tal y como está conformado nos hace infelices a todos y por eso hay que cambiarlo. Y esto también tiene que ver con recursos y tiene que ver con formación, con cambios estructurales, con contratación de personal, porque como cualquier proyecto y cualquier idea en la vida, la humanización también requiere recursos. No solo humanos, sino formativos, técnicos, estructurales. Esto es un proyecto. Así de sencillo, ¿no? Y de hecho, con ese manual nosotros podemos hacer en 15 minutos una foto de cualquier unidad de cuidados intensivos del mundo y saber qué cosas cumple, están en verde, qué cosas no cumple y así la gente sabe lo que tiene que cumplir, cuál es su recorrido hacia la transformación en humanización, ¿no? Como les dije, hicimos este convenio con AENOR, que fue vigente en 2019 y la primera unidad de cuidados intensivos se certificó aquí en Madrid, en el Hospital de Valdemoro, justo en diciembre del 2019, antes de la pandemia, ¿no? O sea, íbamos en una línea exponencial transformando la realidad y de repente la pandemia pues, nos ha hecho retroceder a todos 30 años aproximadamente, ¿no? Y luego, después de la pandemia, en septiembre del año pasado se certificó la primera unidad en el País Vasco, en Galdácano, ¿no? Y yo no veo ahí gente enfadada, ¿no? Profesionales, familiares, obteniendo ese reconocimiento sobre la excelencia en el cuidado centrado en la persona, ¿no? De hecho, ¿esto es un certificado de ser buena gente, de buenismo? No. No, igual que buscamos la excelencia en cualquier campo del conocimiento, también se puede buscar la excelencia en el trato, ¿no? Y por eso la humanización es cosa de todos, ¿eh? Vamos, es un certificado de cuidado centrado en las personas, que eso es realmente lo que transforma la realidad, ¿no? Bueno, con esto de la humanización, siempre, lo hemos visto en estos años, siempre hay gente que busca excusas, ¿no? Y aunque tú propongas muy buenas ideas, siempre va a haber alguien en los equipos que dice que esto no se puede hacer, que a mí no me pagan para esto, que esto es muy caro, lo que sea, ¿no? Y de hecho, aunque para nosotros esto es una rueda redonda, hay gente que lleva muchos años tirando del carro con la rueda cuadrada y no la vas a convencer. ¿Y saben cuándo se convence esa gente? Cuando son pacientes. Ahí es cuando cambia realmente la situación, ¿no? ¿Fracasan los modelos de cambio? Básicamente por la resistencia al cambio de las personas. O sea, por eso hay que trabajar tanto en la filosofía de la propia organización, ¿no? Y esto que era un proyecto que empezó en las unidades de cuidados intensivos tan inspirador, pues realmente se ha convertido en miles de realidades en todas partes del mundo. ¿Por qué? Porque ya no nos enfocamos en quejarnos. Nos enfocamos en buscar las soluciones. Básicamente, porque para quejarnos pues nos vamos todos a un bar, nos tomamos una cerveza, ponemos a parir al sistema, que es lo que hacemos todos, pero coño, aquí lo que interesa es hacer cosas nuevas, ¿no? Y esto se ha ido expandiendo ya no solo por las unidades de cuidados intensivos de todo el mundo, sino por todo el sistema, ¿no? El cambio es un proceso y esto tiene que ver con el factor tiempo. No se puede encender el botón de la humanización y que las cosas cambien así como así. Esto es un cambio que lleva un proceso, un tiempo, y ese cambio tiene que ver con devolver a todos los valores, la idiosincrasia, la política, la manera de ser, todo lo que hace una persona diferente, devolvérselo a esa persona y quitar esa cámara de despersonalización que hay en todo el sistema sanitario en todas las partes del mundo. Bueno, para hacer un cambio, lógicamente, pues hay que ver en las condiciones en las que uno está. Nadie de ustedes se tiraría a esa piscina si no tiene las condiciones apropiadas. Primero tengo que ver si quiero cambiar o no. Y luego tengo que ver si las condiciones de mi sitio son realmente las suyas, ¿no? Como proyecto de investigación les puedo decir que en estos años hemos publicado más de 100 artículos en revistas de impacto a nivel nacional e internacional, demostrando las bondades de trabajar en el modelo centrado en la persona. Pero ya no solo en revistas científicas, es que en España, ¿qué ha pasado? Que podría ponerles horas y horas de artículos y de periódicos que dicen que se ha transformado la realidad en todas las partes de España. En todas las partes de España. Sobre las puertas abiertas, sobre la participación de las familias. Bueno, realmente este cambio se ha producido, ¿no? Y si acordaban esta diapositiva que ponía antes, nosotros queremos transformar la realidad, ¿no? Pues ¿qué ha pasado? Pues que han nacido los proyectos de humanización de oncología, de radiología, de farmacia hospitalaria, de urgencias, de las unidades de lesión medular, de las consultas de ostomías. O sea, empezamos en las UCI y al final
Por eso tiene sentido la fundación, ¿no? No tiene mucho sentido que una parte del sistema tratemos muy bien a la gente y salga otra parte del sistema y eso sea un desastre, ¿no? Que es lo que ocurre actualmente. Pero, bueno, por supuesto, todos estos proyectos han ido desarrollando sus correspondientes manuales de buenas prácticas. Todo el mundo tiene que tener su hoja de ruta y lo tienen de urgencias, y lo tienen de lesión medular, y lo tienen de las consultas de ostomías, porque sin hoja de ruta, sin mapa, es imposible llegar a ningún lado. Es decir, esta es la pieza que cambia el sistema sanitario para nosotros. Pero no solo el sistema sanitario, es que ha nacido el proyecto de la humanización de la policía y el proyecto de humanización de la justicia. O sea, alguien ha visto que desde la sanidad estamos implementando una palanca de cambio social hacia una vuelta a los valores y a las personas, que es realmente la supervivencia del sistema, ¿no? Es decir, pensábamos que estábamos solos en el mundo, no. Lo que pasa es que había mucha gente loca en el mundo que tenía estas ideas y que lo que pasaba es que no nos habíamos juntado. Y cada vez somos más los que nos juntamos en esta idea, ¿no? Por eso, algo que empezó en las unidades de cuidados intensivos ha pasado parte a formar de la Fundación Humanizando la Sanidad. Y como les decía antes, no hay paraíso si no hay un método, si no hay un mapa, no hay paraíso si no hay formación para los profesionales en humanización, en habilidades no técnicas, que las técnicas ya no las sabemos, que estudiamos mucho, pero hay otras cosas que no se estudian en los planes universitarios y que también lo tienen que cambiar en los ministerios de Cultura, de Sanidad, de Educación, los planes universitarios de médicos, enfermeros, psicólogos. Y hay que entrar en la universidad, ¿no? Y nosotros llevamos 6 años con el máster de humanización de la asistencia sanitaria en la Universidad de Barcelona. Bueno, para terminar, la foto que nos caracteriza: humanización a pie de cama, paciente en el centro, familia alrededor y todo el equipo multidisciplinar con una sonrisa, porque a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que seguirá pasando, a los profesionales sanitarios nos encanta nuestro trabajo, porque si no, no lo haríamos, ya se lo puedo decir. Desde las unidades de cuidados intensivos, para la sanidad entera y para toda la sociedad, y esto podría parecer una revolución, y yo diría que es una evolución con H, una evolución con H humano del sistema sanitario. Justo hoy empieza nuestro congreso, tenemos la suerte de que en la mesa inaugural también esté Andoni mañana, presentando y representando a los pacientes de todo el país en esa mesa inaugural del congreso. Y sin más, pues quiero invitarles a participar de nuestra bendita locura, que como ven cada vez somos más gente. Muchas gracias. Muchas gracias, Abel. Si eres tan amable, siéntate conmigo. Luisa, Isabel, por favor, acompañarnos en el escenario. Por aquí tenéis una escalerita. ¿Te hace falta una botellita de agua? ¿Vas bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, les presento también a Isabel y a Luisa. Isabel Rolán Merino es la presidenta de AOEX, es vicepresidenta del Consejo Regional de Pacientes de Extremadura, miembro del Grupo de Humanización de Extremadura y vicepresidenta de la Plataforma de Pacientes de Extremadura. Isabel, bienvenida desde Extremadura. Muchas gracias. Y también está con nosotros Luisa Fernanda Panadero, que es vocal del Foro Español de Pacientes y presidenta de la Asociación de Fibromialgia. Bienvenida. Antes le damos un tiempo para que respire a Gabriel. Me gustaría que me dijerais qué es lo primero o el impacto que os ha producido escuchar a Gabriel esta tarde y en qué estáis de acuerdo con él. Bueno, en primer lugar yo quiero dar las gracias al foro por contar conmigo y también por decir que Albert Llobel pues, era un gran amigo y fuimos la primera asociación regional de formar parte del Foro Español de Pacientes. Y la verdad es que me ha quedado impresionada porque realmente el médico está del otro lado de la mesa, no del lado del paciente, y he visto que él se ha puesto de los dos lados. Entonces es algo que realmente los pacientes necesitamos y es algo que hay que llevar a la práctica, como él dice, y hacer planes para que así sea, pero no que se quede como el humo, sino que se hagan y se lleven a la práctica. Que trascienda mucho más, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Le felicito, de verdad, porque me ha encantado su ponencia. Luisa, ¿con qué te quedas? Yo creo, escuchándole, pues ya poco podemos decir, ¿no? Ya casi lo ha dicho todo. Estoy totalmente de acuerdo con absolutamente todo lo que dice.
Cuando nos conocimos en una reunión previa a esta, le comenté que yo hace unos años un tío mío tuvo un infarto, no podíamos entrar a verle en la UBI para nada, unos minutitos. Y hace 5 años mi madre sí estuvo en la UBI muy grave, muy grave. Puedo decir que ahora no me escucha ella, que teníamos 7 días que luchaba entre la vida y la muerte. Nos dejaron todo el rato estar con ella, todas las horas del día. Y luego comentaba a mi madre, en algunos momentos quería tirar la toalla, pero sentía esas manitas a mi lado y merecía la pena seguir. Así que yo le dije, si tienes algo que ver con esto, gracias. Y vuelvo a darle las gracias, porque ahora mi madre está bien, después de 5 años. Y esto me parece increíble. Es que me parece increíble que tengamos que hablar de esto. Es lo que iba a proponer ahora es mismo, que ¿no? Creo que lo humano, o sea, lo humano tiene que salir Es nuestra de esencia, uno. ¿no? Y creo que la humanización, y perdonadme que igual acapar un momento, no tenemos que llegar a ser pacientes para que alguien se dé cuenta de que hay que humanizarse, ¿no? Los niños deberían recibir muchas experiencias de empatía, de compasión, ¿no? Experimentarlo, trabajarlo, o sea, le deberíamos educar en eso para que salga la compasión y y lo humano de ellos cuando sean adultos y que no tengan que leerlo en un folleto o escribir un protocolo. O a mí me da tristeza tener que hacer una estadística y científicamente demostrar que lo humano es necesario. Bueno, me sigue sorprendiendo. Totalmente de acuerdo. Nosotros luchamos precisamente porque la UCI infantil de allí de Badajoz, del materno infantil de Badajoz, estuvieran acompañados los niños, porque veíamos que estaban en el hospital, o sea, estaban hospitalizados, estaban con sus padres o con la madre, que era normalmente la que se solía quedar, y cuando llegaba a la UCI se encontraban solos, la madre llorando fuera y el niño llorando dentro, ¿no? Y ya estaba la ley puesta, pero bueno, hay veces que encuentras obstáculos para que esa ley se cumpla y tuvimos que reivindicar que esa ley se cumpliera para que esos niños pudieran estar acompañados siempre por una persona, lógicamente, y cumpliendo las normativas que tenga la UCI, pero que pudieran estar esos niños, no estuvieran solos. Y es importantísimo, desde luego. Una de las cuestiones de la mañana de hoy, de las más polémicas, por decirlo de alguna manera, ha sido si centralizábamos o no centralizábamos el sistema. ¿Puede haber un único plan de humanización para las 17 comunidades autónomas? Yo diría que debería haber un único plan para todo el mundo. De hecho, es en el que estamos trabajando, ¿no? Somos seres humanos, humanidad compartida. Para mí, tan importante es que pase una cosa en un lado del mundo como en otro. No solo... Sí, aquí hay 17 planes, nos tendría que hacer reflexionar esto, ¿no? Si necesitamos 17 actos de notoriedad o no lo sé. Porque realmente lo que hace falta en el sistema es una transformación y una reflexión profunda sobre la participación de todos nosotros en el sistema. El resto es humo, es aire. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Claro que habrá algunas comunidades que, bueno, pues que tendrán que estar a su paso porque no parten desde la misma línea, ¿no? Pero sí que es necesario que hubiera un plan de humanización para todas y que se llevara realmente a la práctica. Sí, yo creo que también, yo me quedo con una frase que escuché un profesor mío hace mucho tiempo de nada del humano me es ajeno. Sí. Y esto, como decía Gabriel, ¿no? En cualquier parte del mundo todos somos iguales. Sí. Y aunque tengamos diferencias culturales o de alguna ideología, religión o algo que pueda diferenciarnos, al final, en última instancia, somos exactamente iguales. Gabriel ha comentado en la... Dime, perdón. Yo quería decir que muchas veces cuando uno no profundiza con interés realmente y con rigor y con seriedad en los temas, pues cae en el error de hacer decálogos de humanización, ¿no? Que quedan muy bonitos en un póster. Y a nosotros muchas veces nos han preguntado, oye, ¿cómo se hace, cómo será un hospital humanizado, ¿no? Y eso, pues yo les digo que si solo en cuidados intensivos el mapa tiene 160 puntos, nosotros trabajamos por servicios, ¿no? Porque creo que eso es también importante, es muy difícil, ¿no? No tiene nada que ver
un centro de diálisis, con un centro de día oncológico, con una unidad de cuidados intensivos, con la atención primaria, y que yo creo que lo que es justo y necesario es que cada parte del sistema barra su parte y que se generen grupos de trabajo, grupos de expertos de los profesionales que están trabajando ahí, pero por supuesto de los familiares que reciben ese servicio y de los pacientes que están en ese ámbito concreto, ¿no? Porque así es como realmente se puede modificar ese pequeño espacio, ¿no? Y mucha gente pequeña trabajando en sitios pequeños al final logra ese cambio global, ¿no? De hecho, se nota y se siente en distintos servicios, como es oncología, por ejemplo, como hay una humanización diferente, o sea, la atención al paciente es mucho más directa, mucho más humana que en otros servicios. Incluso cuando pasas a las consultas sabemos muchas veces que vamos a ver a un profesional y a los 6 meses vamos y hay otro profesional, ¿no? Y eso también deshumaniza porque no conoces a ese profesional y no puedes confiar en él. Y a veces incluso por el tiempo que tienen los profesionales, desgraciadamente, pues lo ves detrás de un ordenador y prácticamente no ves nada más que el ordenador, ¿no? Y eso también hay que cambiarlo. En la conferencia que nos acaba de ofrecer Gabriel, ha dicho que posiblemente podría ser la humanización el inicio de ese cambio de sistema, ¿no? El principio para cambiar ese sistema. Me gustaría que lo desarrollaras un poquito más, si puedes, y qué opináis vosotras. Bueno, es que yo creo que si no nos ha quedado claro después de la pandemia, tenemos que apagar el botón de la humanidad, claramente, ¿no? O sea, si después de lo que ha pasado en los últimos 3 o 4 años no hacemos cosas para transformar la realidad, tenemos que plantearnos qué clase de especie, qué clase de sociedad, qué clase de sistema sanitario queremos tener. O sea, que han pasado cosas que la gente se muera en soledad, el aislamiento prolongado, la imposibilidad de ver a tu ser querido cuando es mucho más fácil ir a un campo de fútbol y juntarte con 60.000 personas. O sea, no sé, creo que habla mucho de qué clase de sociedad somos y qué cosas realmente son importantes, ¿no? Para nosotros. Así que, o sea, no es un mensaje derrotista para nada, es al revés. Es, bueno, ahora nos hemos dado cuenta que hay que hacer las cosas, ¿no? Pues, y si no nos habíamos dado cuenta, nosotros íbamos dando la tabarra con esto desde el 2014. Pero si no nos hemos dado cuenta ahora con esto que nos ha pasado, pues, ¿qué hacemos? ¿Cuándo nos daremos, no? Claro, ¿qué hacemos? Claro. Efectivamente, la pandemia nos ha llevado a ver que esa necesidad de humanización mayormente cuando ha pasado todo esto, ¿no? La necesidad de estar con tu ser querido, la necesidad de que el paciente se sienta apoyado por su familia y la necesidad de la familia también de atender al paciente. O sea, que son las dos cosas. Porque muchas veces en los hospitales es verdad que dejan al paciente en el hospital y dicen aquí vas a estar cuidado, vas a estar muy bien, pero se marcha, ¿no? Y el paciente necesita que esté allí. Tú hablabas, por ejemplo, de ese acompañamiento, esas puertas más abiertas, ¿no? para acompañar a los pacientes. También el cambio también de los horarios de visita, que se abra un poquito esos horarios de visita para que el paciente esté más acompañado. La compañía es muy importante. Como decía la última que tú has puesto, no estamos solos, pero ahora nos vamos juntando más y lo que importa es realmente juntarnos y unirnos para hacer esos cambios. Bueno, yo añadiría también la humanización, el cuidado de los profesionales, no solo de los pacientes. Totalmente. Aquí hemos visto cómo, me voy a mojar, cómo para quitar responsabilidades le hemos dado la vuelta y les hemos culpado. O sea, sí. Es que esto ya es el colmo de lo deshumanizado que está la sociedad, ¿no? Entonces, el cuidado de los profesionales es fundamental. Ellos, yo creo que a veces se centran mucho en salvar la vida a alguien y en lo técnico y en lo científico y olvidan un poco a la persona, ¿no? Esto puede pasar por centrarse mucho, pero los demás también nos olvidamos de que ahí están dándolo todo, haciendo un esfuerzo impresionante. Entonces esto es cosa de todos, ¿no? De absolutamente todos y de todos los profesionales, no solo sanitarios, sino de todos los que hay en el hospital, ¿no? En este caso, en el contexto de hospital, porque al final cuidar a todos, eso creamos seres no enfadados, como dice, que al final repercute
si queremos ver al paciente, ¿no? Pues todos los que entran en la habitación, cuanto más todos estén bien, ¿no? Pues el paciente estará mejor. Sí, yo pienso que no solamente hay que escuchar al paciente y a la familia, hay que escuchar también a los profesionales y hay que cuidarlos. Y realmente, pues en la sanidad hay veces que no tienen una seguridad, hay contratos pues muy así deficientes, digamos, para algunos profesionales y también la falta de tiempo. Que es muy importante. Ellos tienen un tiempo y tienen que cumplir ese tiempo. Tienen muchos pacientes, faltan profesionales y eso es también importante para que el profesional pueda atender como quiere atender y como debe atender. Gabriel, ¿cómo pueden ayudar las asociaciones de pacientes, los representantes de los pacientes en proyectos de humanización como el que tú lideras? Pues yo lo primero que tienen que hacer ustedes es conocer sus derechos. Eso es lo primero. Porque hemos pasado históricamente, o bueno, estamos intentando transitar del paternalismo de la medicina hacia un modelo colaborativo y transversal donde las personas se pongan realmente en el centro. Entonces, lo primero que tienen que hacer es conocer que ustedes tienen derechos. Luego, trabajar por esos derechos y exigir que esos derechos se cumplan. También me duele decir mucho esto, pero sistemáticamente todos los días en los hospitales de todo el mundo se violan los derechos fundamentales de las personas. Y personas somos todos, no somos solo los profesionales que históricamente les hemos dicho a ustedes lo que ustedes tienen que hacer. Así que lo primero que tienen que hacer ustedes es conocer que tienen derecho a acompañamiento, conocer que tienen derecho a información, conocer que tienen derecho a un trato digno y si no se lo dan, exigirlo. Porque si no, no vamos a cambiar el sistema, ¿no? Parece que entra uno en el sistema sanitario, va con miedo, porque está en una situación de vulnerabilidad, y se hace chiquitito, entonces mira a los profesionales que están ahí como un pedestal. También muchas veces ustedes piensan que tenemos solución para todo. Olvídese de eso, porque nosotros no somos dioses, ni salvamos vidas. Lo único que hacemos es prolongarlas en el tiempo, con suerte, ¿no? No en todos los casos. Pero realmente esa concepción no nos viene bien ni a ustedes ni a nosotros. Entonces, pues somos personas que estamos al servicio de otras personas que están en una situación de vulnerabilidad y ustedes no tienen por qué acatar todo lo que les diga. Si viola su derecho fundamental y no atiende a su dignidad, ¿no? Yo creo que si el mundo realmente, como decía Raquel, estuviera centrado en la dignidad de las personas, en la dignidad del paciente, en la dignidad del familiar y en la dignidad del profesional, realmente el mundo sería un sitio diferente. Gracias. Me ha hecho un poco de spoiler porque ahora vamos a hablar de derechos y deberes en los próximos minutos, pero me ha venido fenomenal. Aprovecho en este punto para trasladar al auditorio si hay alguna pregunta, alguna cuestión que queráis proponer. Levantar la mano. ¿No hay ninguna? Es en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. ¿Pero lo vais a hacer en la universidad mismo? En el Auditorio Ramón y Cajal de la universidad. Ah, es que he visto lo de Ramón y Cajal y me he perdido. Si era En la Facultad de Medicina, Metro Ciudad Universitaria. Sí, vale. Nada, gracias. Gracias. Has comentado también, ya por terminar, que se puede medir la humanización. En esta sociedad de la información en la que vivimos y con tanto dato, también se hablaba esta mañana de diagnóstico, de diagnosticar las situaciones. ¿Cómo medís la humanización? Nosotros concretamente tenemos esa herramienta de 160 buenas prácticas y para nosotros le decimos que eso es como el meterse el termómetro de la humanización, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, sí, no, yo vamos, todo esto lo hago y tal, y está fenomenal. Y digo, sí, va, espérate, vamos a meter el termómetro y vamos a ver de esas buenas prácticas que tú dices que cumples, realmente cuáles cumples y cuáles poder demostrar que cumples. Porque claro, si no estamos hablando otra vez del humo, ¿no? Entonces, en estos años hemos medido más de 400 unidades de cuidados intensivos de todo el mundo y básicamente la gente cumple entre el 40 y el 60% de esas buenas prácticas. O sea, claro que el sistema sanitario, claro que los profesionales sanitarios hacemos ya humanización, ¿no? Claro, si somos el paradigma de la profesión humanizada. Pero si decimos que cumplimos entre el 40 y el 60%, quiere decir que tenemos un margen de mejora del 40 al 60%. Y esto es reproducible en todas las partes del mundo. Entonces, cuando alguien quiere trabajar
realmente en serio en esto, se pone el termómetro de la humanización y dice, vale, cumplo la mitad. Pues bueno, pues voy a planificar cómo transformar mi realidad, ¿no? Y cuando he hecho ese proceso de transformación que dura, depende del compromiso de las unidades, alrededor de 1 año, entonces vamos a hacer que alguien externo vaya y verifique ese cumplimiento de esas buenas prácticas, ¿no? Y así transformaremos realmente la realidad. Ese es nuestro punto de vista. Porque luego podemos hacer el plan de humanización, publicarlos, decirles a los jefes de servicio que digan qué cosas cumplen y que digan un 90%. Y publicar documentos que digan en una comunidad autónoma X, y no voy a hablar, se cumple el 90% de las buenas prácticas. Y digo, claro, pero si esto no es lo que cuenta la gente, ¿no? Esto es lo que ocurre, ¿no? Y ahí es donde iba lo de la humanización. Isabel, Luisa, no sé si queréis añadir alguna cosa más en este proceso para acabar de terminar. Yo creo que lo ha dicho todo y lo ha dicho muy bien. Y yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Todos tenemos derechos y tenemos deberes y tenemos que conocerlos. Y eso es muy importante, saber cuáles son nuestros derechos, pero también saber cuáles son nuestros deberes. Luisa, la humanización, cosa de todos, es el título de la charla. Por supuesto. Cosa de todos y urgente ya para ayer. Para ayer. Sí. Gabriel, no sé si quieres añadir alguna cosa más. Que es un placer estar con ustedes. Muy bien. Pues nada, un fuerte aplauso para nosotros. Hay una pregunta, perdón, antes del aplauso. Veo una cuestión rápida, ¿sí? Me gustaría preguntarle a Gabriel si creo recordar que antes la mayor resistencia a esa humanización deseable estaba entre los propios profesionales de la medicina, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cree usted que tiene algo que ver con roles aprendidos por parte de esos profesionales o con la defensa de un estatus algo equivocado? Porque en realidad hay muchos que apreciamos la sencillez y la humildad como el mayor adorno que puede tener una persona. Pero a veces tengo la sensación de que no siempre se entiende así. Quería conocer su opinión. Yo creo que es multifactorial, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando se ha hablado de humanización desde las autoridades sanitarias, también se ha dicho aquí, al final se culpa al profesional, que parece que no es lo suficientemente humano, y cuando tú escuchas a los profesionales, pues te dicen, sí, espérate, humanízame el ratio, humanízame el contrato, humanízame las condiciones laborales, humanízame la silla donde estoy trabajando que lleva 50 años sin cambiarse, y luego ya hablamos de humanización, ¿no? Eso por un lado, pero también pienso, honestamente, y creo más ahora como médico que las enfermeras, que hay mucho médico que tiene que bajar del pedestal. ¿No? Me parece que la humanización... Está muy bien. Y es así, ¿no? Porque antes que profesionales o antes que etiquetas, pues somos personas que estamos al servicio de personas. Y insisto en la unión de la humanización y la felicidad. Yo llevo 9 años trabajando en humanización y soy un profesional sanitario mucho más feliz desde que trabajo desde este ámbito, desde este punto de vista. De hecho, abandoné el sistema sanitario porque no me lo fumaba. Así de claro se lo digo. Yo creo que lo podemos dejar aquí porque sí, el titular ya lo has dado. Suficiente. Gabriel, ¿a una cuestión más? Muy rápida, por favor. Vamos mal de tiempo. Siempre. Estoy operado un poquitín de una hiperkeratosis. Le pido disculpas si no me entienden bien. En las facultades, yo he hecho Derecho. En la Facultad de Medicina se da la asignatura Humanizar. Ese es el principio. Si luego llegamos, y vengo de una zona que es la mayor comunidad de Europa, inclusive mayor que muchos países como Portugal, es Castilla y León, y vengo de la España que llaman vaciada. No es vaciada, es que la han vaciado. Y que además le dices a los doctores, que estoy con ellos todos los días, porque además he hecho hospitales por toda España, porque estaba en la industria farmacéutica, que tienen contratos de 3 meses, de 6 meses, etcétera, ¿cómo van a humanizar? ¿Y cómo nos van a humanizar? ¿Y cómo humanizamos nosotros a ellos? ¿Cómo les podemos humanizar y motivar? Es decir, si me confirma usted que en las facultades la asignatura más importante para que el paciente aparezca en el centro, como en su diapositiva, no se da,
yo chapó por usted por tirarse a toro batido, a puerta gallola, y hacer el trabajo que está haciendo usted. Soy de la Asociación de Diabéticos de Zamora, una tierra abandonada y dejada de la mano de Dios, y que pagamos los mismos impuestos que todos los demás. Pero el código me dice que a lo mejor yo voy a vivir menos como diabético que si viviese en Madrid, o en Barcelona, o en Bilbao, donde he vivido, etcétera, etcétera. Luego, tenemos entre todos, y por eso mi admiración y darle la enhorabuena, y que dentro de sus ponencias, de alguna manera, se insista en que esa asignatura es fundamental de las facultades. Sí, para acotar esto, Gracias. yo creo que la humanización empieza con lo que te enseña papá y mamá cuando es pequeño. O sea, tiene que ser una vuelta a los valores, por un lado. Y efectivamente, nosotros intentamos meter la asignatura humanización en la universidad, en el pregrado, pero es muy complejo cambiar los planes de estudios en España. Y pensamos que vamos a empezar por el posgrado, ¿no? Y ya les digo que llevamos 6 años haciendo un máster de humanización de la asistencia sanitaria que se llama Pacientes, Familias y Profesionales en la Universidad de Barcelona. Y está claro, o sea, podemos hablar de todo lo técnico que ustedes quieran, pero si no se enseña comunicación en las universidades, pues apagámonos. Claro. No tiene sentido. Totalmente de acuerdo. Muy bien, pues a los tres, muchísimas gracias por haber estado esta tarde hablando de humanización. Un abrazo muy fuerte y un fuerte aplauso para todos vosotros.